Rusia calificó de ilegítima su suspensión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dijo también que está políticamente motivada la resolución aprobada este jueves por la Asamblea General en sesión de emergencia, que decidió suspender a Rusia por las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Ucrania. 93 países votaron a favor de la resolución, 24 en contra, 58 se abstuvieron, México y Brasil, El Salvador también entre estos últimos. Vamos a hablar de este tema y le agradezco muchísimo al ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, que nos acompañes esta tarde. Primero comenzar, Arturo, por preguntarte tu opinión en relación a la posición que trae Juan Ramón de la Fuente, el representante de México, cuando dice que la permanencia o no de Rusia en ese Consejo de Derechos Humanos no constituye un factor que la exima o le imponga obligaciones bajo el derecho internacional, y así justifica que México se abstiene. Bueno, primero recordar que la posición de Juan Ramón de la Fuente no es la posición de Juan Ramón de la Fuente, es la posición de la Cancillería mexicana. Los representantes permanentes en Naciones Unidas reciben instrucciones de sus cancillerías y de sus capitales. Esta es la posición de la Cancillería mexicana, una posición que de entrada estuvo marcada por el anticipo que dio el presidente López Obrador esta mañana en la mañanera, Gaby, cuando dijo que, cuando adelantó que México no votaría a favor de esta resolución. La posición de la Cancillería en boca de su representante permanente es estrictamente correcta, es decir, el que esté o no esté no exime a un país de tener que responder por potenciales violaciones a los derechos humanos, o en este caso de lo que está siendo acusado Rusia en Ucrania, es de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, Gabriela, no se te escapa ni se le escapa a quienes nos ven esta tarde que la mera presencia de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que sesiona en Ginebra, es en sí mismo un mensaje más de rechazo, de condena a la manera en la que Rusia ha conducido su operación especial militar, eufemísticamente como le llaman en Moscú a esta invasión a un país soberano, y que este es un nuevo voto que ayuda a presionar, a arrinconar, a señalar a Rusia por las atrocidades que están siendo reportadas y que, si bien efectivamente tendrán que ser independientemente verificadas, lo que sí podemos decir desde ahorita, por el papel que ha jugado la prensa, el papel que han jugado ustedes sobre el terreno del juego, es que esta narrativa rusa de que estas atrocidades fueron cometidas por los propios ucranianos sencillamente no tiene peso alguno. En aras del mensaje que se intenta mandar, porque entiendo que hay que acomodar cómo la interpretamos. El mensaje para algunos es, hay un hecho, tiene que haber una consecuencia. Otros dicen, hay un hecho que hay que investigar y tiene que haber una consecuencia después. No se adelanta, digamos, este posicionamiento, esta votación en el contexto de esta guerra y de las narrativas que están compitiendo también hacia la opinión pública en el mundo. Si no hubiera una situación de una invasión premeditada, injustificada de un país a otro, es decir, si estuviéramos hablando de lo que está pasando al interior de un país con respecto a los derechos humanos, efectivamente podría ser anticipar, adelantar vísperas. Pero aquí, en gran medida, lo que se trata es seguir señalando que Rusia ha violado el derecho internacional, que ha invadido de manera injustificada un país soberano, y por lo tanto creo que, a pesar de que efectivamente habrá que investigar a cabalidad qué es lo que ha hecho Rusia en las poblaciones, en las zonas metropolitanas de las que se ha replegado, y que es cuando han salido a la luz algunos de estos incidentes, es también muy importante, otra señal más de rechazo, de oprobio a lo que ha hecho Rusia, reventando la paz y la seguridad en Europa. ¿Qué representa para ti? ¿Cuál es tu lectura en el resto de, digamos, no te pregunto del rechazo en esta votación de países como Nicaragua o Cuba, pero sí, por ejemplo, el resto de posicionamientos como el de Brasil o El Salvador? ¿Qué dice de América Latina? ¿Qué dice sobre el entendimiento que hay en lo que representa Estados Unidos, lo que representa Rusia y lo que está ocurriendo en Ucrania? Sí, yo creo que hay que medir cada uno de sus votos en función de los países que los emiten. No es lo mismo lo que está detrás de
razones por las cuales Brasil emite este voto, que lo que impulsa a El Salvador a hacer lo mismo. Es decir, en Brasil, hay que recordar, estuvo Bolsonaro días antes de la invasión en un viaje de trabajo a Moscú, a pesar de la solicitud, las llamadas de funcionarios estadounidenses pidiéndole al gobierno brasileño que recalibrasen la oportunidad de esa visita a Bolsonaro a días de la invasión. Evidentemente aquí hay un motivo muy particular, aunque Itamaraty, la Cancillería brasileña, un poco lo presente similar a lo que ha hecho México para justificar su voto. Es distinta también la posición de El Salvador, de un presidente Bukele que parece que está dispuesto a agitar las aguas en la región con respecto a sus posicionamientos en toda una serie de temas, y que tampoco hay que dudarlo mucho, Gaby. También quizá está viendo que lo que le está pasando a Rusia en este momento, en donde se le cuestiona su récord de derechos humanos, pudiese ser utilizado también en el caso de El Salvador. Entonces ahí no hay una medida que no todos caben en la misma cubeta en la región, pero te señalaría de manera interesante el voto de Chile, un país ahora gobernado por la izquierda, pero una izquierda ilustrada, una izquierda cosmopolita, que más allá de su perfil ideológico y el perfil de sus políticas públicas, ha dicho con claridad meridiana que lo que ocurre en Cuba, que lo que ocurre en Venezuela es una degradación de la democracia, que se están violando los derechos humanos, y donde Chile desde el principio ha condenado de manera abierta la invasión rusa a Ucrania. Bien. Pues yo me quedo con ilustrada y cosmopolita como izquierda, que me parece también muy importante no olvidarlo. Gracias, Arturo. Gusto saludarte. Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos. Un abrazo, Gaby.